Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con la bendición para este nuevo día, pidiendo al Señor que les acompañe, que les bendiga, que les proteja, que abra todas las puertas que tiene que abrirles para que su vida continúe enriqueciéndose y no desanimándose ni desesperanzándose, no, por el contrario, llenarse de alegría, llenarse de optimismo, llenarse de pasión por la vida, llenarse de pensar en cómo vamos a construir ese mundo lleno de bondad y de cosas maravillosas que Dios va queriendo de nosotros en esta nueva situación que estamos comenzando a construir, ¿no? Yo creo que es bien interesante saber que el mundo camina hacia un progresivo desarrollo y perfeccionamiento. Creo que este es un camino de los que históricamente ha recorrido la humanidad, de perfeccionamiento, de ajustamiento de muchos escenarios humanos, a nivel de sistema, a nivel de relaciones, a nivel de conciencia histórica, a nivel de conciencia religiosa, independientemente de la religión a la que pertenezcas. En fin, estamos en un periodo de ajustamiento de muchas cosas y estamos en la espera de un nacimiento nuevo, a una nueva conciencia y a un nuevo modo de ser y de estar en este mundo. Eso es lo que auguramos, eso es lo que le pedimos a Dios, que vaya enriqueciendo nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia espiritual, nuestra inteligencia práctica, para una ciencia no henchida de soberbia y de sobreexplotación, una ciencia henchida de caridad, de respeto, de construcción de una mejor humanidad, ¿no? Creo que estos son todos los deseos que vamos construyendo todos los días, ¿no? Hoy continuamos con la semilla agustiniana de ayer, o sea, vamos en el mismo tema. Uno de los grandes interrogantes que aparecían ayer es, hey, ¿hasta qué punto la gracia de Dios suprime la libertad? Tengamos en cuenta que el libro que estamos considerando en la reflexión es el libro de gracia y corrección. Desde Agustín en ningún momento va a eliminar la libertad del libre albedrío, no. Por el contrario, la libertad, esa libertad, se va a ver siempre y cada vez más enriquecida y fortalecida para decidir y querer lo que es bueno, lo que es agradable y lo que verdaderamente construye, ¿no? Pero es una libertad que no está manipulada por la gracia, sino una gracia que sale en ayuda de la misma libertad. Es una gracia que en la corrección perfecciona. Entonces ayer decíamos la importancia de la corrección, la gracia a través de la corrección de los papás, a través de la corrección de los educadores, a través de la corrección de la autoridad legítimamente constituida para ello. Entonces, vemos que la gracia viene a partir de muchas estancias que también son muy cercanas a nuestra experiencia humana. Hoy vamos a acercarnos un poco a esa gracia del poder, lo vamos a ver, del poder no pecar y el no poder pecar. Vamos a ver, Agustín tiene un juego de palabras. Es un texto que nuevamente es un poco largo, pero creo que si lo escuchamos con atención y nos conectamos con él, seguramente siempre queda ese algo de que nos insinúa algo a nivel personal o a nivel familiar. Escuchemos entonces el texto. Miren. Conviene pues investigar con atención y cautela la diferencia entre estas dos cosas: el poder no pecar y el no poder pecar. Ojo, el poder no pecar y el no poder pecar. El poder no morir y el no poder morir. El poder no dejar el bien y el no poder dejarlo. Pudo pues, ahí está hablando aquí, ahorita explicamos eso, pudo pues el primer hombre no morir,
pudo no pecar, pudo no dejar el bien, mas se hace una pregunta, Agustín. ¿Podemos acaso decir no pudo pecar estando dotado de tal libre albedrío? Vale la pregunta, repitámosla. ¿Podemos acaso decir no pudo pecar estando dotado de tal libre albedrío? ¿O podemos decir no pudo morir habiéndosele dicho si pecares morirás? O decir no pudo abandonar el bien cuando lo abandonó pecando y halló por eso la muerte? Entonces dice, la primera libertad, pues, de la voluntad, fue la de poder no pecar. Fue la de poder no pecar. La última será mucho más excelente, conviene saber, no poder pecar. Entonces, fíjense la diferencia. La primera está en la de poder no pecar. El hombre en su libertad primera podía no haber pecado. En la última y definitiva, conviene saber no poder pecar. Bien interesante. Sigamos el planteamiento de Agustín. La primera inmortalidad consistió en poder no morir. Podía no haber muerto. La última consistirá en no poder morir, vida eterna. La primera potestad de la perseverancia fue la de poder no dejar el bien. Pudo no dejar el bien. La postrera felicidad de la perseverancia será no poder dejar el bien. ¿Acaso porque los bienes últimos serán más principales y mejores fueron nulos o de poca monta aquellos primeros? Esto es bien interesante, ¿no? Sigamos. Conviene también distinguir los auxilios, ¿no? Los auxilios. Esto lo vamos a explicar ahorita en el desarrollo del texto. Conviene también distinguir los auxilios, porque uno es el auxilio sin el cual no se hace una obra, el auxilio sin el cual no se hace una obra, y el otro, el auxilio con que se hace algo. Por ejemplo, Agustín da un ejemplo. Por ejemplo, sin alimentos no podemos vivir, pero aún habiéndolos, ellos no bastan para que viva quien se empeña en morir. Fíjense esto, sin alimentos no podemos vivir, pero aún habiéndolos, ellos no bastan para que viva quien se empeña en morir. Que tenga la nevera llena, se empeña en morir, no quiere comer. Eso nos pasa, lo digo yo en relación al tema de la Eucaristía. Luego, la ayuda de los alimentos es indispensable para vivir, pero ellos no hacen que vivamos, ¿no? Podemos tener muchos alimentos, pero ellos no hacen que vivamos. Mas cuando le fuere dada al hombre la felicidad que le falta, al punto será feliz. Hay pues no solo el auxilio sin el cual no se hace algo, mas también un auxilio con el que se hace aquello para que se da. Agustín lo explica a continuación. Entonces, la felicidad pertenece a este caso. Con ella, la felicidad, con ella se hace uno feliz y sin ella no puede serlo. Sin felicidad no se puede ser feliz, ¿no? Cuando se le concede al hombre la felicidad, continúa Agustín, cuando se le concede al hombre la felicidad, al punto se hace feliz. Cuando se le concede la felicidad, al punto se hace feliz. Y si nunca le fuera dada, nunca lo será. En cambio, los alimentos
no hacen que el hombre viva, sin embargo, no puede vivir sin ellos. Los alimentos no hacen que yo viva, porque el deseo de vivir es profundo, pero sin los alimentos tampoco puedo vivir. Al primer hombre, bien interesante, al primer hombre pues, quien creado en la justicia original, el primer hombre, había recibido la facultad de poder no pecar. El primer hombre recibió la posibilidad del poder no pecar, poder no morir, poder no abandonar el bien. Se le concedió no el auxilio que le haría perseverar, sino el auxilio sin el cual no podía perseverar usando de su libre albedrío. Eso es bien importante. Se le concedió no el auxilio que le haría perseverar, sin el cual no podía perseverar usando su libre albedrío. Mas ahora los santos, predestinados para el reino de Dios, cuando se habla de eso, se habla de todos, ¿no? Por la divina gracia, no solo se da la ayuda para perseverar, sino también la misma gracia de la perseverancia. El auxilio de la perseverancia, sino la misma gracia de la perseverancia. O sea, no solo se les concede el don sin el cual no pueden perseverar, sino el don por el cual perseveran realmente, el don de la gracia para perseverar. En efecto, Cristo, después de decir, sin mí nada pueden hacer, añadió, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que vayan y den mucho fruto y su fruto permanezca. ¿Se dan cuenta qué texto tan interesante este que nos propone hoy Agustín? Vamos a hacer una explicación porque tenemos que ubicarlo en ese contexto en que él está puesto. Hemos dicho que es el último Agustín, es el Agustín ya anciano, es el hombre que ya ha recogido una síntesis no solo teológica, sino de vida y de convencimiento profundo de la acción de la gracia primero en su vida, ¿no? Más que un escritor que quiere desarrollar un concepto teológico o filosófico, un concepto para construir un discurso, quiere llevarnos a entender que hay una gracia sin la cual, aunque tengamos muchas cosas, vamos a estar vacíos y sin un horizonte de felicidad verdadero, ¿no? Esa es como la idea que se va a desarrollar a continuación. Bueno, vámonos entonces al texto. Este texto nos conecta hoy con el texto que comentábamos el día de ayer, ¿no? Recuerden que el día de ayer hablábamos también de que la gracia no suprimía la libertad, sino que la gracia enriquecía la libertad para hacerla decidir y querer lo mejor, ¿no? Ahora bien, el libro de corrección y gracia, o de gracia y corrección, ubicado en la última parte de la vida de Agustín y situado en la polémica antipelagiana, es un contexto polémico, ¿no? Un texto de gran claridad agustiniana como todos estos, donde establece la diferencia entre el poder no morir y el no poder morir. El poder no morir y el no poder morir. El poder no pecar, que es, el poder no pecar, que es una gracia del hombre originario, y el no poder pecar, que es eliminar totalmente el albedrío. O sea, el no poder pecar es eliminar totalmente el libre albedrío, el no poder pecar. Si no hubiéramos podido pecar, no tendría sentido el libre albedrío, no tendría sentido este gran tema, esta gran dimensión de la libertad humana. Esto se puede profundizar en un discurso moral que es muy interesante, ¿no? Miren, dos ideas importantes en este texto para que nos queden un poco para nuestro estudio y para nuestra oración y para nuestra interiorización. Dos ideas importantes. La primera es que Agustín es un hijo de la tradición africana que es traduccionista, es decir, que el contenido bíblico del Génesis es un contenido que Agustín no interpreta solo en términos literarios y lógicos, sino ontológicos, es decir, que el texto del Génesis
para Agustín, narra el origen y la condición de la naturaleza humana. El Génesis, y lo estamos viendo en la lectura de estos días, narra la condición de la naturaleza humana y el origen, ¿no? Ahora, se trata de un tema de especie, ¿no? De la especie humana, de género humano, y es un texto que no solamente tiene una dimensión material histórica del primer hombre y de la primera mujer, no, habla de la especie humana, habla del hombre y de la mujer. Ahora, claramente, muchos de los textos, ya lo hemos explicado en esta semana, muchos de los textos son figuras, son mitos, son leyendas, que desde cualquier, claramente totalmente mitológicos desde cualquier punto de vista, sino que es, para Agustín, un texto a través de esas figuras, a través de esos mitos, a través de esas leyendas, intenta explicar desde las leyendas del Génesis, que son la palabra de Dios, a través de esos recursos, la condición de la naturaleza humana. ¿Cuál es la condición de nuestra naturaleza humana? Y coloca el final de los tiempos, es decir, el destino último del ser humano, en coherencia total con ese primer ser humano, que es la unión que vieron los clásicos, dos palabras nuevas hoy, entre protología y escatología. O sea, el hombre al final vuelve a la condición originaria, de la protología, el hombre, el estudio de los inicios, y el hombre del final de la historia, se encuentran, ¿no? Ahora, el hombre del final vuelve a esa condición originaria, el hombre del final, pero perfeccionada. No del individuo, sino de la especie, está hablando de la especie, pero aún más engrandecida. O sea, esa segunda parte escatológica, el hombre al final, el hombre del encuentro definitivo con Dios, el hombre que se encuentra ya en su estado último, ¿no? Se ve en esa segunda condición, ya no la primera, sino la segunda, se ve engrandecida. Es decir, en la vida originaria, él no podía pecar. En cambio, en la vida eterna, él no puede pecar. Qué interesante. En la vida originaria, él podía no pecar, porque tenía un libre albedrío que le llevaba también, y lo sabemos, que nos lleva a decidir hacer o no hacer, a decidir para bien o a decidir para mal. Entonces, él podía no pecar. En cambio, en la vida eterna, en la segunda, en la escatológica, él no puede pecar, y así sucesivamente, ¿no? No podía morir. En la vida eterna no puede morir. Pero esto va con lo que decíamos ayer también hay un auxilio, algo que ayuda también al hombre a buscar ese punto de felicidad. Es algo muy interesante el estudio agustiniano, que es el unir la protología, que es el estado originario del ser humano, y la condición última que mejora aún más esa condición primaria, que es la escatológica. O sea, la segunda condición ya perfeccionada es la escatológica. Y el segundo, muy relevante, tiene que ver con ese concepto de gracia, que acá está mucho más claro, mucho más tranquilo, del auxilio que se necesita, y se habla de los predestinados, que es la última obra semipelagiana, que es la gracia de la perseverancia. Esto es bien importante, que es la gracia de la perseverancia, es decir, que no solo como auxilio se concede el don para tener que perseverar, sino la perseverancia misma para perseverar realmente. Miren, Cristo es la fuente de esa gracia. El segundo punto es interesante, tiene ya que ver, en este segundo punto tiene que ver con el rol de la gracia. El Agustín, que está diciendo
que como prácticamente la gracia en definitiva, no desorienta el libre albedrío. El libre albedrío es consecuencia de la gracia y solo está vinculado a la idea de no pecar y de no morir, ¿no? O sea, estamos en el punto de que necesitamos para realizar el proyecto de la felicidad que Dios quiere de nosotros, pero que en el fondo nosotros queremos. Agustín dice que necesitamos el auxilio de la gracia para que haga más perfecta nuestra libertad, para que haga más perfecta nuestra voluntad, para que haga más perfecta nuestra inteligencia. Entonces, una gracia que nos acompaña, una gracia que nos esclarece, una gracia que nos permite adentrarnos en lo esencial y fundamental de las cosas para no caer en el escenario de la mediocridad o de la superficialidad. Una gracia que nos lleva a que esa primera parte, que es el poder no pecar, llegue al final al no pecar, pero al no pecar se llega solo cuando estemos en la parte final de la vida. Y no en la vida aquí, sino que ya cuando estemos en la vida eterna ya no podremos pecar. Pero mientras estemos aquí, podemos no pecar, pero pecamos. Podemos no morir, pero a veces morimos. Y morimos aún con los auxilios, porque hay auxilios que los tenemos. Yo lo digo, y lo digo en muchos escenarios. Miren, a veces la nevera está llena y la gente está desnutrida. Tenemos ese alimento de Eucaristía, a veces todos los días, que lo tenemos a través de estos medios del Facebook y todos los demás días en nuestras comunidades. Y a veces con la nevera llena nos dejamos morir. Y el alimento para la vida cristiana, el alimento por excelencia, así como el aire es para la vida, la Eucaristía es para el corazón, para el espíritu, su alimento por excelencia y al que estamos llamados precisamente a alimentarnos permanentemente. Pidámosle pues a Dios la gracia, el auxilio de la gracia en nuestro corazón para poder ver, para poder discernir, para poder decidir cada día lo que es bueno, lo que es noble y lo que es necesario para construir una vida más justa, más humana y más fraterna. Bueno, un saludo especial a los que están hoy conectados con nosotros, a Mari García, a Guadalupe López, que hoy está acá con nosotros, y a los que hoy se han entrado. Estos 2 últimos días han sido temas un poco densos, pero me parece que son muy buenas catequesis que nos sirven para entender que la gracia de Dios actúa, pero mi responsabilidad es también decidir por Él, desearlo a Él, anhelarlo a Él, para que Él, viniendo a mí, me transforme permanentemente. Para ustedes y para sus familias una bendición especial y nos vemos a las 3 de la tarde. Dios nos preste la vida en la Santa Eucaristía. Un saludo para ti, M. Muchas gracias por estar ahí presente, gracias por estar en este caminar de la vida. Un gran abrazo también a todos los que nos alimentamos todos los días de este Agustín, de esta fe de este hombre tan iluminada, tan ungida del Espíritu Santo, y para que nos ayude pues todos los días a buscar caminos de ser mejores. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Un buen resto de jornada.